Dios te bendiga. Quiero darte una palabra de vida, de bendición, de fortaleza de parte de Dios por la Biblia. La palabra es: ¿qué sucede cuando ponemos las cosas en las manos de Dios? Esta es la pregunta y la respuesta por la Biblia. ¿Qué sucede cuando usted pone las cosas en las manos de Dios? La Biblia habla en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6, que Jeremías estaba en su casa y Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero para que Jeremías vea lo que el alfarero hacía con sus manos con la vasija de barro. Dice que en un momento la vasija se cayó, se rompió, se echó a perder, pero el alfarero la tomó con sus manos, la hizo mejor y la hizo de nuevo. ¿Qué sucede cuando ponemos las cosas en las manos de Dios? Lo primero que Dios hace es restaurar lo que está en sus manos. Darle forma a lo que está en sus manos. Fortalecer, darle brillo y exhibir lo que está en sus manos. Entonces esto Dios va a hacer con tu matrimonio y esto Dios va a hacer con tu familia. Dios va a fortalecer tu matrimonio y tu familia, porque tu matrimonio y tu familia está en las manos de Dios. Tú la pusiste en sus manos. Dice que el alfarero hizo mejor una vasija de la que estaba haciendo. Dios hará cosas mejores en tu casa. Dios hará cosas mejores en tu matrimonio. Dios hará cosas mejores en tu vida. Dios hará cosas mejores en tus hijos, en tu finanza, en tu ministerio. ¿Por qué? Porque lo que está o lo que se pone en las manos de Dios no fracasa, sino que tiene éxito. No disminuye, sino que se aumenta. No cae en miseria, sino que prospera. Y de esto vengo a hablarte. Siga usted poniendo lo suyo en las manos de Dios, porque Dios es el alfarero que con sus manos hace la vasija que le plazca y hace la vasija como a Él le plazca. Yo necesito hablarte, decirte, profetizarte. Pon tus hijos en las manos de Dios, que Dios sabe lo que hace. Cuando ponemos nuestros hijos en las manos de Dios, Dios hace de nuestros hijos profetas, evangelistas, pastores. Cuando ponemos nuestras parejas en las manos de Dios, Dios levanta un ministerio en la pareja de nosotros. Cuando la ponemos en las manos de Dios, cuando usted le presenta, le pone a Dios los problemas, las situaciones, las dificultades en las manos de Dios, entonces Él sabe cómo resolvértelo. Él sabe cómo hacerlo. Es necesario que usted descanse por un momento y diga: Padre, yo te entrego esto en tus manos. Yo te deposito mi vida en tus manos. Yo te deposito mi matrimonio en tus manos. Yo te deposito mi salud en tus manos. Te deposito mi familia en tus manos, porque sé que en tus manos estaremos seguros. Escuche bien. Lo que está en las manos de Dios, Satanás no lo quita ni tampoco lo arrebata. Porque ni Satanás ni los demonios tienen derecho de quitarle a Dios lo que está en sus manos. O sea que en las manos de Dios estamos seguros. Nada ni nadie podrá tocarte, solo Él. Y si alguien te toca, es porque Dios lo permite con un propósito bueno y con un propósito positivo. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que Satanás viene caminando. Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Satanás dice: de rodear la tierra. Dice Dios: ¿no ha visto tú, Satanás? No ha visto, no ha considerado a mi siervo Job, que es justo, temeroso, perfecto, hombre de Dios, apartado del mal. Y para no cansar la historia, dice que Satanás zarandeó a Job. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo permitió. Cuando eres hija de Dios, cuando eres hijo de Dios,
Cuando tú le crees y le sirves a Dios, nada pasará en tu vida, al menos que Dios lo autorice, al menos que Dios lo permita. Y cuando Dios autoriza o permite un zarandeo del diablo en ti, es para Dios burlarse de Satanás a través de ti. Es para Dios hacerle entender a Satanás que contigo Dios lo hace. ¿Cómo así, pastor? Dice que Dios le autorizó y le permitió que Satanás le quite a Job lo que Dios le había dado. Y cuando Satanás empieza a quitarle, porque Dios lo permitió, dice que después que Satanás a Job le quitó todo, dice que Dios le devolvió, Dios le duplicó el doble a Job de lo que Satanás le había quitado, porque Dios se lo permitió. Necesito profetizarte y decirte: Dios te va a devolver el doble de lo que te quitaron. Dios te va a devolver el doble de lo que perdiste. ¿Por qué? Porque tú estás en las manos de Dios. Lo que está en la mano de Dios crece, se reproduce, se multiplica, se fructifica. Así te dice el Espíritu. Cánsate de llorarle a esa prueba. No más lloro. Cánsate de sufrir en ese proceso. Ya no más sufrimiento. Porque Dios con sus manos te exaltará, te levantará, te bendecirá y te proveerá. Acuérdate que la Biblia dice que el brazo de Jehová Dios no se ha acortado. ¿Qué significa esto, pastor? Que Dios extenderá sus manos y te va a sacar y te va a exhibir, te va a levantar. La Biblia dice que cuando Pedro empezó a hundirse en las aguas, la mano de Jesús lo tomó, lo sacó, lo levantó del pozo de la desesperación. Yo no sé lo que usted está pasando, que te está desesperando, pero así como Jesús metió sus manos y sacó a Pedro y no se ahogó, Jesús te va a sacar. Tú no te vas a ahogar, porque sus manos te va a levantar. Comparte esta palabra con alguien, por favor. Bendiga usted a alguien más con esta palabra. Y por último, lo que está en la mano de Dios, aunque se caiga y se rompa, Dios lo toma y lo hace de nuevo y lo hace mejor, como hizo el alfarero con la vasija. Si tu matrimonio se cayó, si tu finanza se cayó, si tu salud se cayó, si tu ministerio se cayó, si cayó en la mano de Dios, Dios lo hará mejor y Dios lo hará de nuevo.